Hola, hola, muy buenos días. Buenos días a todos los profesionales de enfermería que el día de hoy, 9 de diciembre del 2022, se dan cita en este diplomado. El diplomado es de enfermería en cuidados críticos. El módulo del día de hoy es el módulo 3, es cuidados críticos en traumatología y neurología. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio y el día de hoy les presento al profesor titular, el licenciado Eduardo David Olivares Albor. Él es enfermero especialista del adulto en estado crítico. Muy buenos días, licenciado. ¿Cómo está usted? Para comenzar el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, licenciado Eduardo. Sí, está haciendo bastante frío, ¿verdad? La verdad es que es admirable cómo todos nos levantamos temprano para realizar nuestras diferentes actividades, pero sobre todo para tomar este diplomado, lo decíamos en otras sesiones, bueno, en otros módulos, de verdad que es muy interesante y la manera en la que usted lo va explicando, pues se nos va haciendo muy fácil a todos, de tal manera que, bueno, no nos queremos perder ningún módulo y pues el frío no nos hace nada en este momento, Así es. ¿verdad? Esperemos que nuevamente sea de total su agrado, que sea bastante entendible el tema y sobre todo pues que nos permita mejorar nuestra práctica profesional todos los días, ¿verdad? Claro que sí, esa es la finalidad de este módulo, ¿verdad? Poner en práctica todos los conocimientos que se van adquiriendo o se van reforzando y dar una atención de calidad, ¿verdad? A todos nuestros pacientes, a nuestros usuarios. Muy bien, licenciado Eduardo, pues sin más comentarios, le cedo la palabra para que iniciemos el diplomado el día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias nuevamente a la oportunidad, a la CONAPEM Filial Coyoacán y a todos ustedes que nos están acompañando el día de hoy. Y bueno, para poder comenzar a hablar acerca de lo que es el módulo de traumatología y neurología, me gustaría comenzar explicando, bueno, mencionando que voy a hacer varias pausas a lo largo de la presentación del tema, sobre todo porque hablar de traumatología y de neuro, pues es un tema así extremadamente amplio. Como todos los módulos o los módulos que ya hemos recorrido, realmente es muy amplia toda la información. En este caso voy a hacer 3 paradas el día de hoy para que ustedes a lo largo de la presentación que nos están acompañando puedan ir formulando alguna de sus preguntas, pueden ir formulando alguna de sus inquietudes que lleguen a tener para que cuando se dé el tiempo para poder aclararlas, con todo gusto las puedan ustedes colocar y se las podamos responder. Y bueno, ya entrando en materia de lleno a lo que es el módulo de traumatología y neurología, pues básicamente vamos a tener que son dos grandes apartados también de lo que es un cuidado intensivo, lo que son cuidados de enfermería, que son cuidados integrales, entre muchas otras más situaciones. Y hablar de traumatología, pues muchas veces cuando escuchamos un paciente de trauma, normalmente nos viene a la cabeza, pues pacientes con algún tipo de accidente, ¿no? Sin embargo, los accidentes son extremadamente mixtos. Tenemos múltiples mecanismos o cinemática del trauma, múltiples factores o agentes causantes de lo que es un trauma, ¿no? Y bueno, esto cada vez evidentemente se vuelve algo más relevante en relación a que el tipo de trabajo que desarrollan las personas, el tipo de vehículo en el cual nosotros nos desplazamos,
aquellas instalaciones que están mal realizadas, inclusive dentro de lo que es nuestra área laboral y demás situaciones. Evidentemente, esta parte de trauma también se relaciona mucho a otros temas que en ocasiones nosotros perdemos de vista dentro de lo que es nuestra vida diaria, como es lo que es la higiene y seguridad en el domicilio, higiene y seguridad laboral, entre muchas otras cosas más, ¿no? El poder identificar qué tipo de contactos que tenemos, qué tipo de tuberías son las que tenemos, agua, luz, gas, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues bueno, en este caso vamos a tener que hablar acerca directamente de lo que son los principales factores que causan un problema de trauma en nuestros pacientes y que si bien ya sabemos o tenemos una idea general que el principal o el grueso de las causantes de un proceso traumatológico van a ser los accidentes, no son los únicos, ¿vale? Y bueno, específicamente vamos a hablar aquellas situaciones de traumatología que ameritan el cuidado de forma inmediata, de forma específica, porque hablar de traumatología podemos hablar de luxaciones, podemos hablar de esguinces, podemos hablar de fracturas, podemos hablar de contusiones, podemos hablar de caídas, agresiones, entre muchas otras cosas más, ¿vale? Sin embargo, en este caso vamos a hablar de algunas situaciones que pocas veces se llegan a identificar de forma rápida, a pesar de que se conocen cuáles son los factores de riesgo y entre otras situaciones. Y que, bueno, finalmente no solamente afectan al sistema musculoesquelético, sino que justamente por todas las interacciones orgánicas y sistémicas que estábamos hablando ya desde módulos anteriores, pueden llegarse a presentar. Y bueno, dentro de lo que es esta parte de la traumatología, tenemos que hablar acerca de la epidemiología del trauma, ¿sale? Y el paciente traumatizado en estado crítico, es decir, ¿cómo vamos a saber cuándo es un paciente traumatizado en estado crítico y que requiere la atención de forma oportuna, ¿no? Y bueno, desde hace muchos años, básicamente desde que existe la humanidad, pues la presencia del trauma siempre ha estado ahí, ¿no? Desde el momento en que nosotros realizamos algún tipo de actividad física, como puede ser el correr, como puede ser el brincar, inclusive caminar, si nosotros llegamos a tener un calzado inadecuado, las calles también no son las adecuadas, inclusive dentro de nuestro domicilio, el uso de tapetes, de alfombras, de calzado inadecuado que nos quede grande, factores de riesgo no modificables, inclusive como la edad, el estado de conciencia, el uso de medicamentos, etcétera, 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 son condicionantes bastante importantes para que se llegue a presentar algún tipo de traumatismo. Y lo que tenemos que tener en consideración es básicamente que la cinemática del trauma nos va a explicar cuáles son los procesos por los cuales se llegó a la lesión que estamos presentando, pero también una de las situaciones importantes que tenemos que tener en consideración es la magnitud de la fuerza que se está generando para que se pueda presentar un traumatismo, ¿vale? Un ejemplo, hay personas que llegan a tener traumatismos craneoencefálicos bastante importantes, poniéndolo dentro en una perspectiva, que lo tienen básicamente desde caídas de su propia altura, ¿no? Entonces, no requerimos grandes alturas, no requerimos a veces grandes cantidades de energía que se haga la transferencia para poder tener un traumatismo bastante importante. De ahí es donde depende o donde radica la importancia de que yo pueda identificar de forma temprana, que sepa cómo tengo que hacer una evaluación de una situación de trauma para que a mí me ayude a prevenir complicaciones y que yo identifique las lesiones, así como poder establecer un plan que limite el daño que se pueda llegar a presentar. Y bueno, dentro de todo este tipo de situaciones, en los últimos años es donde se ha visto así como que ha habido un incremento y bastante importante en todas las personas ya que sufren algunos accidentes. Estos normalmente se están relacionados directamente al uso de vehículos motores. Perdón, dentro de la etiología son los primeros lugares los que están relacionados al uso de vehículos motores, ya sea una motocicleta, ya sea un vehículo, un carro básicamente, y estos van a estar relacionados tanto a la persona que lo conduce como a las personas que se encuentran como transeúntes, ¿vale? Y bueno, como definición tenemos que el trauma es una lesión que está caracterizada por una alteración estructural. Esta alteración estructural estamos refiriéndonos a situaciones de tipo anatómicas. Y bueno,
Desde el punto de vista anatómico, cuando hablamos de situaciones de trauma, nos vamos a estar refiriendo directamente a aquellas situaciones que afectan directamente a lo que es el sistema músculo-esquelético, ¿sale? Y entonces vamos a tener que conocer cuál es la función de los huesos y cuál es la función de los músculos. Si bien sabemos que los músculos tenemos diferentes tipos, ¿no? Tenemos tres de forma histológica, tres grandes apartados: el músculo estriado, el músculo liso y el músculo cardíaco. En este caso, el músculo cardíaco se va a interrelacionar de forma directa porque podemos llegar a tener algunas estructuras aledañas que, si llegan a tener alguna alteración estructural, pueden perjudicar el funcionamiento. De igual manera, tenemos músculo estriado que va a fungir con una función, valga la redundancia, directamente de protección de algunas cavidades, como va a ser la cavidad abdominal, que cuando estos músculos llegan a tener algún tipo de perforación, algún tipo de lesión, ya sea contusa, ya sea por desaceleración, pueden transmitir esta energía a las vísceras, llámese víscera maciza o víscera hueca, y generar una alteración bastante importante. Por eso la importancia y la relevancia de tener que hacer una valoración importante. Y bueno, la función de los músculos, como sabemos, es la de dar sostén, permitir la locomoción en conjunto con las articulaciones y los músculos, pero también tenemos otro tipo de huesos que van a formar unas bóvedas para poder hacer la protección de órganos bastante importantes, como básicamente lo es el cráneo. ¿Sale? Y bueno, el trauma básicamente también contempla lo que es el desequilibrio fisiológico a consecuencia de la exposición aguda a diferentes tipos de energía. Aquí vamos a entender que los traumatismos se pueden generar por diferentes tipos de energía. ¿Sale? Tenemos energía mecánica, básicamente lo que puede generarse a través de un mecanismo de palanca, a través de un golpe contuso, de una contusión, concusión, etcétera. Térmicas, el uso o la exposición, mejor dicho, a cambios súbitos de temperatura, como puede ser el paciente quemado por hipotermia o por bajas temperaturas, situaciones de tipo eléctricas, donde hay trabajadores que están en altas tensiones, o inclusive dentro de nuestro propio domicilio, donde no tenemos las instalaciones de forma correcta, ¿vale? Y situaciones de tipo química, exposiciones a gases calientes, el uso de productos químicos como puede ser sosa cáustica, algún tipo de ácido como el ácido muriático, ingestas de cloro, entre muchas otras situaciones, inclusive básicamente hasta el consumo con otras finalidades de algunos medicamentos nos pueden llegar a generar algún tipo de trauma, básicamente de tipo químico. Y bueno, también esto se puede presentar ante la ausencia de gases básicamente importantes que son para nosotros vitales, como va a ser el oxígeno, en el caso de los pacientes que llegan a sufrir algún tipo de asfixia o ahogamiento, ¿vale? Entonces vamos a tener múltiples agentes etiológicos. En este caso vamos a hablar de situaciones un tanto más físicas respecto a algunas otro tipo de patologías que van a ser un poco más biológicas, ¿vale? Entonces, la importancia del traumatismo es que no solamente afecta al paciente, sino que también afecta a la familia. Y bueno, básicamente la importancia y la relevancia de contar con un hospital y saber en qué hospital se deben de atender este tipo de pacientes, ya que si nosotros tenemos algún paciente que puede ser quemado y no lo vamos a poder atender en un hospital general, tendremos que tener una unidad especializada para el manejo del paciente quemado o centros de referencia para el paciente quemado, ¿vale? Si tenemos situaciones de tipo química, tendremos que conocer cuál es el tipo de químicos a lo mejor que dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito del domicilio se manejan de forma habitual para saber cuál es la sustancia química, entre muchas otras situaciones que tendremos que tener en consideración. Y bueno, la OMS en el 2003 considera el trauma como una epidemia oculta. ¿Esto por qué? Porque básicamente, pues normalmente nosotros consideramos los accidentes de forma, pues algo normal, ¿no? Que forman parte de nuestra vida, es algo rutinario, porque pues tenemos que salir a trabajar, normalmente todo el tiempo estamos en movimiento y demás situaciones. Semanas anteriores, a mí me vieron con un aparatito de yeso y eso básicamente fue porque tuve un accidente llegando a mi área de trabajo, bajándome del carro, así algo tan sencillo y parecía muy soso. Tengo un accidente, caigo sobre mi mano
tengo fractura de quinto dedo y pues básicamente se generó a una altura todavía un tanto menor de mi propia altura. Sin embargo, los factores condicionantes para que sufra la fractura pues son múltiples, ¿no? Y entonces dice que también es oculta básicamente porque existe un subregistro. ¿A qué nos referimos con un subregistro? Normalmente casi siempre estamos relacionando a situaciones traumáticas de gran fuerza o de grandes energías, que son las que nosotros manejamos con mayor frecuencia. Sin embargo, también hay algunas otras situaciones como va a ser la violencia durante los asaltos, la violencia doméstica, entre muchas otras causas más, ¿sale? Como también puede ser el uso o la práctica de deportes de contacto, o inclusive, aunque no sean de contacto, que pueden llegar a tener algún factor de riesgo, alguna relevancia para que se presente esto. Y bueno, otro problema en el cual se asocia el trauma es el consumo de sustancias psicotrópicas, ¿no? Básicamente de algún tipo de droga lícita o ilícita que altere totalmente el estado de conciencia, que no permita a las personas tener un juicio adecuado, pues genera también problemas directamente con esto. Y bueno, anualmente cerca de 20 millones de personas fallecen a causa de los traumas a nivel nacional, ¿sale? Y esta es siendo la primera causa de muerte en la población entre los 15 a los 29 años de edad. ¿Qué significa esto? Que así como tenemos nosotros otro tipo de patologías, que uno de los factores de riesgo es la importancia del grupo etario al que pertenecen, la mayoría de las personas que tiene una tasa alta de prevalencia y de incidencia dentro de lo que es los traumatismos, pues son personas entre 15 a 29 años, de los cuales también un gran porcentaje, justamente por el tipo de actividad, por los riesgos que no se previeron y por la falta en ocasiones de atención y de una identificación de forma correcta, tiene una tasa de mortalidad extremadamente alta, ¿vale? Y bueno, ya son datos bastante viejitos, solamente para que vayamos viendo básicamente la importancia de que desde hace muchos años ya se están estudiando. Sin embargo, pues básicamente estas tablas no han modificado realmente su orden, ¿vale? Y bueno, en el 2008, el INEGI se registran cerca de 20.152 fallecimientos, de los cuales 19.000, ¿sale?, fueron de género masculino. ¿Qué significa esto? Normalmente, ojo, no me quiero meter en temas escabrosos, pero se relaciona directamente a las prácticas laborales, ¿vale? En algunas situaciones de tipo de riesgo, dos, el tipo de actividades que realicen, justamente ya estábamos mencionando, situaciones inclusive delictivas o el uso de consumo de sustancias, ¿vale? Y bueno, accidentes automovilísticos es la primera causa cuando hablamos de situaciones de trauma, ¿sale?, por las cuales las personas llegan a tener algún tipo de morbilidad, inclusive la mortalidad llega a estar presente. Agresiones, como puede ser durante un asalto, etcétera, etcétera. Caídas pueden ser, además de su propia altura, pueden ser de su propia altura, en el baño, inclusive de la cama, ¿vale? Accidentes deportivos, sobre todo en aquellos deportes que son de contacto, y bueno, lesiones autoinfringidas, como básicamente intentos de suicidio, entre algunas otras más situaciones. Y bueno, una clasificación importante para esto es la que establece Truncay y que identifica y propone básicamente una distribución trimodal de las muertes traumáticas. Truncay básicamente lo que nos establece o lo que nos propone es que existen 3 momentos importantes durante todo este proceso del trauma, de la identificación y demás situaciones, en los cuales se van a llegar a presentar estos mayores episodios o el riesgo de que una persona llegue a tener algún tipo de problema, inclusive que lo lleve a la muerte. Dentro de esto, nos habla que el primer pico, cerca del 50% de todos los pacientes que llegan a tener algún tipo de traumatismo severo, algún tipo de traumatismo grave, algún tipo de traumatismo que compromete la integridad de la vida y de la persona, ¿sale?, va a ocurrir el 50%, de forma inmediata después del traumatismo. Un ejemplo, venimos manejando a 40 kilómetros por hora y tenemos una colisión. Normalmente la cinemática del trauma nos dice que dentro de un vehículo motor con el uso adecuado del cinturón de seguridad y las bolsas de aire, vamos a tener problemas, ¿vale? Vamos a tener un traumatismo bastante importante, sin embargo, no va a ser de tipo mortal. Pero en cuanto yo supero los 60, 64
kilómetros por hora dentro de un vehículo motor llamándose carro, aún a pesar del uso de cinturón de seguridad y una bolsa de aire, voy a tener un traumatismo severo, el cual ya puede comprometer la vida de mi paciente. Esto se debe directamente a procesos físicos en los cuales hay intercambios de energía que se pueden dar de forma súbita y que puede generar problemas directamente en tórax, abdomen e inclusive a nivel craneal, donde hay procesos de contusión y concusión. Entonces, por esa es la importancia de que el 50% de todas las muertes van a ocurrir posteriormente de forma inmediata a este tipo de mecanismos. Y bueno, ¿cuáles son los principales tipos de trauma? Pues evidentemente los principales son el traumatismo cráneoencefálico. Ese es uno de las primeras o de los primeros agentes etiológicos más relevantes de todos, el traumatismo cráneoencefálico. Eso, el traumatismo cráneoencefálico lo podemos englobar, lo podemos clasificar desde múltiples aristas, ¿no? Traumatismo leve, moderado o severo, traumatismo cerrado, abierto, traumatismo dependiendo del mecanismo de lesión, si fue por contusión, si fue por concusión, si fue por contragolpe, entre muchas otras más causas, ¿vale? Si fue desde una altura mayor a su propia del paciente, si fue a menor altura, contra los objetos que se haya golpeado, si hay el consumo de algún medicamento, etcétera, 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 etcétera. Todo eso es la parte importante que nosotros vamos a tener que empezar a identificar dentro de lo que va a ser nuestra anamnesis y nuestra exploración para poder determinar el tipo de traumatismo. Lesiones de corazón, como pueden ser, mismo ejemplo, vamos en un vehículo motor llamándose carro, no utilizamos cinturón de seguridad, ¿sale? Y en el momento que tenemos una colisión, el cuerpo se desplaza hacia la parte frontal, donde llega a tener un golpe contuso directamente con el volante y podemos tener fracturas de esternón, lo cual comprima o llega a generar algún tipo de traumatismo también directamente al corazón. Ahora, podemos tener otro ejemplo, donde una persona que sufre algún tipo de agresión física, ya sea por algún tipo de asalto, violencia intradomiciliaria, entre otras situaciones, donde ahí llega a haber fractura de costillas, y bueno, estas costillas llegar a lesionar algún vaso importante donde vamos a tener una hemorragia y finalmente la muerte, ¿vale? Y también algunas otras situaciones como van a ser las medulares, principalmente en vehículos motores, que no son un carro propiamente, ¿no? Sino principalmente aquellos que están más expuestos, personas que manejan motocicletas sin la protección adecuada, con una protección en lo que es la médula espinal, debido a la cinemática del trauma también, donde tenemos que básicamente se convierten en un proyectil en el momento que caen del vehículo. Y bueno, pueden llegar a tener también lesiones medulares o inclusive también dentro de un vehículo, si no se utiliza el cinturón de seguridad de forma adecuada, podemos llegar a tener compresión de miembros inclusive. Y bueno, el segundo pico aquí también es importante o relevante. ¿Qué quiere decir? Ok, yo soy un paciente que tuve un traumatismo, tuve un accidente en mi vehículo motor. Iba a 70 kilómetros por hora, haciendo uso de mi cinturón de seguridad de forma adecuada, lo ajusté al salir, tenía una distancia prudente entre el volante y mi cuerpo, donde también aseguré el cinturón de seguridad que se activara de forma rápida, verifiqué todos los sistemas de mi carro, etcétera. Aún así tengo algún tipo de accidente y sobrevivo en la primera ocasión, ¿sale? Pero resulta que iba a 70 kilómetros por hora, bastante el tórax, me duele la espalda, la cabeza me está doliendo. Entonces, ¿qué significa? Y a lo mejor en ese momento pertenezco al 50% que no se murió en ese primer pico, afortunadamente. Pero tengo una segunda prueba que pasa, donde el siguiente 30%, o sea, de ese 50% que ya sobrevivió, el 30% tiene riesgo nuevamente de que pueda sufrir la muerte de forma secundaria al traumatismo. Y estas causas normalmente van a estar relacionadas a traumatismos internos que yo no identifiqué o que no se tuvieron una manifestación explícita en esta primer evaluación o en este primer momento, ¿sale? Estas causas están relacionadas a lo que es la hipovolemia, al hematoma subdural e hipoxia. Hipovolemia, básicamente un golpe contuso que haya tenido una víscera maciza, como puede ser hígado, como puede ser vaso, donde yo empiezo a tener algún tipo de hemorragia y pues básicamente no se denota durante el proceso en el que me están trasladando de la atención prehospitalaria adentro de mi hospital o
generalmente también por quemaduras, etcétera, 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 ¿vale? Hematomas subdurales, justamente traumatismos, movimientos el mecanismo de látigo, ¿no? Que sería contragolpe. Tengo un golpe en la parte frontal y de forma posterior en la parte posterior del cráneo, donde hay hemorragias, donde a lo mejor yo no sabía que tenía algún tipo de aneurisma y justamente por este mecanismo de trauma, pues ya se da la manifestación. E hipoxia. Vamos a hablar más adelante también dentro de ese tema de lo que son el hemotórax, el neumotórax, cuáles son la clasificación de cada uno de ellos, pero también de una patología que básicamente está muy relacionada con ese tipo de traumatismos, que es el tórax inestable y hemomediastino, donde muchas de las ocasiones llegamos a tener fracturas de 4, 6, 3 costillas y básicamente esto compromete totalmente la mecánica respiratoria y que nos puede condicionar la presencia de hipoxia y esto a su vez pues generar mayores problemas. Y el tercer pico es el que se va a presentar en el 20% restante, ¿sale? En días o semanas debido a sepsis o falla orgánica múltiple. ¿Qué significa? A lo mejor yo ya pasé, ya sobreviví. Me tuvieron que llevar de todos modos al hospital porque vieron que, bueno, tuve una hemorragia interna. Me meten a cirugía para hacer el control de daños y me mandan a un proceso de hospitalización. Sin embargo, porque fue una cirugía bastante importante, como pueden ser las laparotomías exploradoras, para ver cuál es el órgano que está lesionado, porque a lo mejor por dentro del hospital donde me están atendiendo, justamente la complejidad se vuelve más grande porque no tenemos un tomógrafo, porque no tenemos imagenología, porque no tenemos un ultrasonido portátil para hacer protocolos de rastreo de forma rápida, como puede ser un FAST. Esto complica y retrasa aún más la atención de mi paciente. Y bueno, dentro de todas estas situaciones, pues puede sobrevenir lo que es la sepsis, que es una de las entidades patológicas más comunes en el paciente crítico, y pues posterior a la sepsis, un choque séptico, una respuesta inflamatoria sistémica, entre otras situaciones, pues llegamos a una falla orgánica múltiple y finalmente a la muerte de nuestro paciente. Y entonces, para todo este tipo de situaciones, se han desarrollado múltiples mecanismos, protocolos para que yo pueda atender a mis pacientes, de tal manera que yo favorezca o incremente la esperanza de vida y disminuya riesgos y complicaciones, ¿sale? Que también me ayuda a lo que sería el control de daños que se pueden llegar a presentar con cada uno de ellos. Y la cadena de vida, pues, involucra 8 grandes eslabones, los cuales, básicamente nos hablan acerca de la importancia de cada una de estas. Uno de ellos es el sitio del accidente. ¿Qué es lo que yo tengo que valorar del sitio del accidente? La seguridad que tengo para poder dar la atención a la persona que está sufriendo en ese momento el traumatismo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que yo puedo observar alrededor de ese sitio del accidente que a mí me van a servir para identificar cuál fue probablemente la cinemática del trauma? Un ejemplo. Yo voy caminando por la calle y de repente veo que ahí está una persona tirada al lado de un poste que tiene un uniforme básicamente de algún servicio de internet, de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y veo que cerca están cables de alta tensión, ¿no? Y cuando lo veo tirado, ¿qué es lo que yo puedo observar en el paciente? Hay zonas donde se ve a piel quemada, hay pérdida del estado de conciencia, hay deformidades en este tipo de paciente, la posición en la que haya quedado el paciente, los olores, etcétera, etcétera, etcétera. La protección del lesionado, es decir, ¿cómo voy a hacer esta protección del lesionado? ¿Puedo movilizar o no movilizo? Básicamente esto involucra la atención prehospitalaria, es decir, se tiene que tener conocimiento de cómo va a ser la movilización para poder hacer el traslado del paciente de una situación prehospitalaria a una unidad hospitalaria. La primera ayuda que se le va a dar a este tipo de personas, ¿cómo tiene que ser? ¿Movilizamos, no movilizamos? No hay que meter objetos, evidentemente, en cavidad oral y siempre estar vigilando patrones respiratorios, la presencia de circulación. Más adelante lo vamos a ver en todo lo que es el ABC del trauma. La solicitud de apoyo profesional, es decir, ¿tengo el conocimiento, no tengo el conocimiento? ¿Qué es lo que tengo o qué es lo que yo puedo hacer en ese momento? La llegada del apoyo, evidentemente o desafortunadamente nosotros a veces conocemos o no nos gusta inclusive nuestro sistema de atención prehospitalaria, ¿no?
porque llegan muy tarde, porque el personal no está capacitado, porque no se tienen los insumos, por múltiples factores. En ocasiones esta situación pues ya viene a ser una situación bastante importante donde vamos a tener el compromiso de las complicaciones y bueno, siempre finalmente pensando en limitar el daño que se pueda llegar a generar. Y una vez que llega a la unidad hospitalaria, pues ya lo que nosotros vamos a tener que hacer es también nuestra evaluación del ABCDE del trauma. Una vez que nosotros identificamos cuál es el tipo o la lesión, cuál fue la cinemática, obtenemos información relevante, conocemos cuál es el agente causante de la problemática que estamos viendo, podremos decidir si se puede quedar en la unidad o tendremos que referir a nuestro paciente a otra unidad específica donde tengan recurso tanto material, recurso científico, recurso tecnológico para poder establecer un diagnóstico, inclusive parte de lo que sería el tratamiento, ¿sale? Entonces, la falta o el retraso de la atención en este momento o en esta primera atención influye en el incremento de la morbilidad y de la mortalidad. Es decir, si yo tengo un paciente que va por la calle, un transeúnte, y es atropellado por un vehículo y este vehículo llega a generar una amputación traumática y el paciente se está pues, literalmente vaciando porque tiene una hemorragia bastante importante, pues no será lo mismo que llegue en la unidad de atención prehospitalaria 30 minutos a que llegue 2 horas después, ¿no? Entonces, básicamente esa es la importancia y la relevancia del por qué debemos de tener también inclusive una cultura respecto a cuando escuchamos vehículos de emergencia, ¿no? Entre muchas otras situaciones que esto involucra. Y bueno, para todo esto, existe una proporción que está extremadamente alta, ¿sale? De las muertes, como ya lo habíamos visto en la clasificación. Y por esa razón es que necesitamos poder dar una atención siempre de forma temprana y oportuna. Ahora, dentro de esto vamos a tener una cosa que es la hora de oro, ¿sale? Que es el tiempo de atención inmediata, es decir, desde el momento que ocurre la situación traumática en la persona, hasta el momento que ya se le está dando el tratamiento a mi paciente, a mi persona, yo tendría que ser solamente dentro de 1 hora. De ahí vamos a tener que dentro de esa hora de oro tenemos 30 minutos que son el platino. ¿Por qué de platino? Porque evidentemente es un metal más caro, ¿sale? Considerando que los 10 minutos iniciales son importantes para la supervivencia del paciente. ¿Qué significa esto? Yo tengo un paciente que llega a tener alguna caída desde varios pisos, ¿no? Según tercer piso, y entonces en cuanto yo identifico eso, verifico que pueda estar respirando, verifico que no haya tenido algún tipo de otra lesión, que no exista una parada cardiovascular, que no exista la obstrucción de la vía aérea. Identifico que una persona llega a tener algún tipo de electrocución o quemadura por electricidad, donde pueda haber parada cardiorrespiratoria, donde pueda haber lesiones a otros órganos, entre muchas otras situaciones. Entonces, esos 30 minutos todavía son más importantes todavía aún que la hora de oro. Sin embargo, dentro de 1 hora, desde el momento que se genera la lesión hasta que yo ya le estoy dando atención, puede ser todavía bastante importante para la disminución de la mortalidad y la reducción de la morbilidad de esta persona. Entonces, la importancia de esto es extremadamente grande. Y bueno, ¿qué es un paciente traumatizado en estado crítico? Ahora sí, porque bien podemos, lo que yo les mencionaba, ¿no? Yo fui un paciente traumatizado, caí, tuve una fractura, pero nunca tuve alteración del estado de conciencia, no tuve problemas hemodinámicos, nunca tuve compromiso respiratorio, me pude movilizar por mí mismo, no requerí de un servicio de atención prehospitalaria, etc., etc., etc. Bueno, el paciente traumatizado en estado crítico va a ser todo paciente que presenta múltiples lesiones orgánicas. ¿Qué significa esto? Es un paciente que puede tener quemaduras, fracturas, hemorragias, entre otras situaciones, y que justamente involucra el aparato musculoesquelético, pero que además va a tener compromiso dentro de lo que es el sistema cardiovascular, ¿sale? Así como el sistema respiratorio. ¿Qué significa esto? Que vamos a hablar de aquellos pacientes que llegan a tener algún tipo de traumatismo, que están agravados
con algún tipo de hemorragia o algún problema directamente que afecta lo que es el tórax. ¿Por qué el tórax? Porque estamos hablando de estructuras cardiovasculares, como va a ser el corazón, grandes vasos, pero también estamos hablando básicamente del sistema respiratorio. Aquello que sucede dentro del tórax también es un proceso de ventilación. Tenemos a nuestros dos pulmoncitos y en el mediastino el corazón. Las interacciones que se van a generar dentro de ahí básicamente es lo que va a comprometer la vida de forma inmediata o en las siguientes horas del paciente. Como puede ser un tamponade cardíaco, como puede ser un neumotórax, como puede ser un hemotórax o puede ser un hemoneumotórax que puede estar cerrado, puede estar a tensión o puede estar abierto, entre muchas otras variantes que podemos llegar a encontrar. Entonces, es básicamente a lo que nosotros nos vamos a referir directamente a un paciente en estado crítico. Sin embargo, también tenemos otros mecanismos, como justamente estábamos hablando hace un momento, que pueden ser situaciones de tipo químicas, ingesta, por ejemplo, de cloro, algún intento de suicidio, donde básicamente estamos hablando de la parte interna. Si hablamos de ácidos o hablamos de corrosivos, pues podemos tener sangrados de tubo digestivo, donde básicamente vamos a tener una situación bastante importante y vamos a tener la alteración de la circulación de forma directa. Vamos a tener también, por ejemplo, situaciones por quemaduras eléctricas, donde vamos a tener compromiso importante de esas corrientes eléctricas que pueden ser tan altas que generen quemadura a lo largo del paso de la energía desde el punto de entrada hasta el punto de salida, donde se encuentre el punto de tierra más cercano, pero pueden llegar a causar algún tipo de arritmia, parada cardiorrespiratoria o quemadura de vísceras de forma interna, ¿no? Entonces, básicamente, las causantes pues, son múltiples, sin embargo, tenemos mayor tasa de incidencia y prevalencia, sobre todo con aquellas que se relacionan a mecanismos de fuerzas mecánicas. Y bueno, dentro de todas estas situaciones, inclusive, nuevamente repito, los traumatismos causan 5 millones de muertes al año en todo el mundo, lo cual representa cerca del 9% de la mortalidad global a nivel mundial. Es decir, el 10% de todas las causas de muerte que podemos llegar a tener que se relacione de forma directa con situaciones de tipo traumáticas o accidentes, pues es una tasa extremadamente alta, ¿no? Dentro de todas las causas, pues finalmente los accidentes automovilísticos o de vehículo motor son siempre la primera causa. La segunda son caídas, inclusive dentro de domicilio. Y bueno, vamos a ver que estos grupos etarios, o mejor dicho, los accidentes se relacionan específicamente con algunos grupos etarios o algunos grupos de riesgo, ¿sale? Los accidentes automovilísticos, justamente como ya lo estábamos mencionando, desde la edad en la que las personas ya pueden manejar un vehículo motor o inclusive desde antes, porque ¿quién de ustedes o quién no ha visto que a veces vehículos motores, llamándose motocicletas, en su versión motonetas o scooters, son operados básicamente por niños literalmente a veces de 12, 13, 14, 15 años que no tienen la fuerza, no tienen la pericia, no han generado la conciencia de la importancia que esto tiene. Ahora, aunado a esto, no existe protección o muchas de las ocasiones dentro de algunos estados de la República, ¿no? Si nos ven de otras partes en algún otro país, pues a veces, al menos aquí en México, pues las situaciones de tránsito no obligan del todo a las personas al uso de casco, ¿no? Y digo no obligan porque muchas de las ocasiones existe vigilancia por parte policíaca y pasan las personas en motocicleta sin casco. Inclusive la sobrecarga de personas dentro de este tipo de vehículos, las especificaciones de los fabricantes de los vehículos motores te dicen cuántas personas son las indicadas o cuál es la carga máxima que puede tener un vehículo motor. Las motocicletas están diseñadas para solamente ir realmente una persona, sin embargo pueden ir dos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces vemos que viene mamá, hijo, o papá, hijo, mamá, y adelante todavía traen a otro niño, ¿no?
Entonces, 4 personas en un vehículo motor que fue diseñado en un inicio para una persona, pero bueno, puede cargar 2, es una situación, una práctica extremadamente de riesgo. Si a eso le sumamos el hecho de que a veces se vienen operando con, por ejemplo, calzado inadecuado, como puede ser algún tipo de guarache, chanclas, sandalias, eso incrementa muchísimo más el riesgo, ¿vale? Las caídas, ¿cuál sería el grupo etario que se encuentra con mayor factor de riesgo? Hablando desde el punto de vista de los adultos, pues van a ser adultos mayores, ¿vale? Aquellos adultos mayores de 60 a 65 años, que inclusive dentro de lo que son los síndromes geriátricos, tenemos el síndrome de caídas, ¿no? Que va a estar relacionado también con lo que es la polifarmacia, la hipoacusia, la disminución de la agudeza visual, entre otras múltiples causas. Sin embargo, pues no van a ser las únicas. Personas que se dedican o que su trabajo involucra estar a grandes alturas, como pueden ser los técnicos que colocan la luz, que colocan servicios de telefonía e internet, personas que laboran en la colocación de anuncios espectaculares, entre muchas otras situaciones. Y la violencia, tenemos aquí una situación, personas que trabajan o que se mueven en transporte público, pero también un grupo etario o un grupo vulnerable, en este caso serían justamente las mujeres. Esto relacionado a la violencia intrafamiliar que se puede llegar a presentar, también es una de las principales causas que generan pues, traumatismos y también la mortalidad importante. Ahora, dentro de toda esta situación, de lo que es el trauma, tenemos que hablar básicamente de cómo vamos a hacer una evaluación inicial y manejo, es decir, cómo empiezo yo a darle atención a un paciente que acaba de sufrir algún mecanismo o que tiene alguna problemática de tipo traumática, es decir, me acerco y le digo, ¿te puedes mover? ¿Estás bien? ¿Te ayudo en algo? ¿Quieres que le hable a una ambulancia? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Evidentemente, nosotros tenemos que entender, o quienes trabajamos dentro de un ámbito hospitalario, habrá quienes trabajan en el ámbito hospitalario, pero ya han tenido contacto con la atención prehospitalaria o saben la importancia de la atención prehospitalaria o totalmente nunca hemos tenido ningún contacto con esto. Pero debemos de tener conocimiento que en el tratamiento del paciente crítico traumatizado, ¿sale? Existe un equipo de urgencias. Este equipo de urgencias debe de evaluar de forma rápida las lesiones, ¿sale? Que pueden causar o condicionar la pérdida o el mantenimiento de la vida de estas personas, ¿sale? Por ello es importante que la atención prehospitalaria pues, se dé de forma adecuada y también una vez que llega el paciente al servicio de urgencias a nivel hospitalario, no se retrase la atención, porque es un paciente que tiene un periodo muy corto para que yo le pueda dar atención y que limite de forma importante o que disminuya de forma muy considerable la mortalidad, que justamente estábamos hablando que consta de 1 hora y los primeros 30 minutos pues, que involucrarán básicamente la atención prehospitalaria. Todo esto debe de ser de forma rápida, debe de tener un enfoque sistemático, es decir, tengo que hacer unas evaluaciones muy específicas para que me permitan identificar aquellas situaciones que me puedan complicar, ¿sale? Y yo pueda establecer un plan terapéutico que limite esas complicaciones, que pueda limitar el daño y que de forma posterior se le dé un tratamiento definitivo. Y bueno, dentro de lo que es el reconocimiento inicial del paciente con trauma, tenemos que tener un enfoque que va a estar, este enfoque se va a denominar como reconocimiento inicial, es decir, ¿qué es lo que yo tengo que reconocer o qué es lo que yo tengo que realizar dentro de este primer reconocimiento inicial? Es básicamente la preparación. ¿Qué necesito para poder atender a mi paciente? Ya que no es lo mismo que tenga un paciente quemado por fuego directo, ¿no? A que tenga un paciente quemado con una corriente eléctrica, es decir, hay un punto de entrada, no hay un punto de salida, vamos a tener que hacer la descarga del paciente, vamos a tener que considerar que puede estar con lesiones internas o si tengo un paciente quemado por fuego, ¿cuál es la cantidad de superficie corporal quemada? Regla de los 9, ¿cómo le voy a dar la reanimación inicial? ¿Cómo utilizo la fórmula de Parkland? ¿La normal o puedo utilizar la intensiva?
¿Cuáles son las zonas donde tiene este tipo de quemaduras? Son zonas especiales. Va a ser un paciente gran quemado que necesito referir de forma inmediata. Cuento con la unidad, cuento con el recurso para poder darle tratamiento y limitar las complicaciones principales que va a ser la hipovolemia, el choque hipovolémico, la infecciones sistémicas, entre otras situaciones, ¿vale? El triage. ¿Cómo clasifico ese tipo de pacientes? ¿A dónde les voy a dar la atención? ¿Quién está en triage? ¿No? ¿Por qué? Porque inclusive a veces podemos decir, pues es un paciente que se ve que está bastante grave. ¿Cómo no lo vamos a pasar de forma rápida? Pues a veces justamente si es una quemadura por corriente eléctrica, a lo mejor nosotros no vemos realmente quemaduras sobre la piel y nos dicen es que tuvo una quemadura. Yo lo veo normal, ¿no? O sea, podemos retrasar por desconocimiento ese tipo de situaciones. Sin embargo, pues bueno, hay que tratar de hacer la menor, lo menor o el menor daño posible cuando nosotros hacemos este tipo de evaluaciones. Y bueno, otra de las situaciones importantes también dentro de esto es la encuesta primaria, lo que sería el ABCDE del trauma, con una reanimación inmediata en pacientes con lesiones potencialmente mortales, ¿vale? ¿Qué significa esto del ABCDE? Pues no es otra cosa más que una mnemotecnia, un acrónimo. Es letras que nos van a permitir acordarnos de cuáles son nuestras actividades, ¿no? La A, de lo que es la vía aérea, airway. La B es de breathing, que sería la respiración, el patrón respiratorio, cómo está respirando mi paciente, cómo se da el proceso ventilatorio. La C de circulation, cómo está el patrón hemodinámico, cómo está el funcionamiento del sistema cardiovascular. La D sería el déficit neurológico que podemos llegar a tener en su paciente, es decir, estado de conciencia, hay consumo de medicamentos, consumo de estupefacientes, derivado del traumatismo, hay pérdida de deterioro rostrocaudal, etc., etc. Y la E de exposition, que básicamente es, tengo que exponer a mi paciente en busca de lesiones que yo no puedo observar a simple vista, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En múltiples temas que hemos podido compartir en este espacio, hemos hablado, hemos mencionado que a veces perdemos la esencia de lo que es el cuidado o no realizamos actividades tan básicas, tan simples como es la exploración física. Y a veces solamente nos limitamos a la parte que nosotros podemos observar de forma inmediata, ¿no? A veces tenemos a nuestros pacientes en decúbito supino y pues solamente exploramos la parte anterior, pero la parte posterior no la revisamos y sobre todo a veces en algunos turnos, ¿no? Donde a lo mejor ya ni realizan el baño, donde el paciente es autónomo y a lo mejor solamente ponemos un cómodo, pero nunca vemos la espalda, cómo se encuentra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la exposición en lo que es el trauma, tenemos, yo les digo a mis alumnos, tenemos que darle la vuelta a la tortilla, tenemos que mover a nuestro paciente para ver cómo está la columna vertebral, si hay presencia de crepitaciones, si hay presencia de deformidades, si hay presencia de algún orificio, a lo mejor en el caso de algún tipo de traumatismo a consecuencia de un arma de fuego, si hay orificio de entrada, pero no hay orificio de salida, o dónde está el orificio de entrada, pero hasta qué porción o en qué región está el orificio de salida para que yo pueda identificar justamente más o menos cuál fue la trayectoria del proyectil, poder identificar cuál es la magnitud de la energía con la cual fue traumatizado mi paciente, entre otras situaciones, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Y bueno, adjuntos a la encuesta primaria y a la resucitación es todo lo que involucra el reconocimiento inicial. Dentro de esa encuesta primaria tengo que preguntar qué es lo que estaba haciendo, qué altura fue la que se cayó, con qué se quemó, cuál fue el tipo de producto químico que utilizó, si fue ingesta, cuántos mililitros aproximadamente, ¿no? Hace cuánto tiempo pasó, qué estaba haciendo, antecedentes también de importancia, como ya había ocurrido anteriormente, entre algunas otras situaciones. Y la resucitación, pues básicamente involucrará el manejo de mi paciente, que puede ser tanto la reposición de líquidos, como puede ser la limitación de los daños, como puede ser la reparación de daños en un momento o en algún espacio quirúrgico, entre algunas otras situaciones. Y bueno, después de que yo genero
ese tipo de situaciones, pues yo voy a poder establecer la consideración de la necesidad de una transferencia de mi paciente. Es decir, cuento justamente lo que les había dicho, cuento con un estado, con un lugar específico para darle la atención a mi paciente por la causa que viene, sí o no. No, ok, hay que buscar o hay que derivarlo. Dentro de lo que es la encuesta secundaria, son una evaluación de la cabeza, los pies y el historial del paciente. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones, cuando esos tipos de pacientes llegan a las unidades de urgencia, pues a veces llegan solos, ¿no? Llegan algunos de ellos sin familiar que nos pueda dar información relevante o si hay alteración del estado de conciencia de nuestro paciente. Si nuestro paciente está consciente y nos pueda dar la información que nosotros requerimos para poder continuar dando la atención, pues bueno, sin mayor problema. Si no, por eso es que se deja en un segundo tiempo la identificación de todo lo que es el historial del paciente. ¿Por qué? A nosotros nos va a interesar si el paciente es hipertenso, si el paciente es diabético, si el paciente tiene alguna cardiopatía, si el paciente tiene algunos antecedentes de justamente de haber ya tenido algún otro tipo de compromiso, algún otro tipo de traumatismo que se relacione directamente con el presente. Y bueno, los ajustes se van a realizar con base en los resultados que nosotros hayamos obtenido de la encuesta secundaria. Ejemplo, a lo mejor llega nuestro paciente con quemaduras y resulta que nuestro paciente es diabético. Entonces tendremos que tener en consideración, además de todo, es un ejemplo muy, muy soso, porque la realidad de las cosas es que el paciente con trauma se le da la atención de forma completa con ellos. Pero a lo mejor nuestro paciente con unas quemaduras resulta que también ya era un insuficiente renal. Entonces, ¿qué es lo que yo tendré que hacer? Pero ¿qué estadio de insuficiencia renal tiene mi paciente? ¿Está oligúrico? ¿Está anúrico? ¿Tiene terapia sustitutiva? ¿Qué tipo de tratamiento se le está dando? Y con base en eso, pues yo poder establecer también mis pautas terapéuticas para poderle ayudar a mejorar el estado de salud de esta persona. La otra, seguimiento y supervisión continua posterior a la reanimación, es decir, perdón, si yo le doy una reanimación hídrica a un paciente quemado, pues no nada más es le pongo el agua y me voy, ¿no? Y yo ya sé que le tengo que pasar cierto porcentaje de agua en las primeras horas. De forma posterior o para el resto de las 18 horas restantes, pues le pasamos la cantidad restante de líquidos y pues ahí lo dejamos, sino que tengo que estar haciendo de forma continua reevaluaciones, sobre todo porque tenemos algunas entidades patológicas, como puede ser, por ejemplo, en el caso del traumatismo craneoencefálico, podemos llegar a tener deterioros rostrocaudales. ¿Por qué se le llama deterioro rostrocaudal? Porque básicamente conforme va empezando a haber edema, vamos a tener alteración del estado de conciencia, que se puede ver reflejado en las pupilas, en el estado justamente de conciencia, pero de forma posterior vamos a empezar a ver datos de otros sistemas, como puede ser tallo, como puede ser bulbo, como pueden ser múltiples alteraciones, inclusive dentro de lo que son pares craneales, ¿no? Esto del deterioro rostrocaudal, podemos tener un paciente traumatismo craneoencefálico que se cayó de su propia cama y decimos, ¿qué le pudo haber pasado? Y resulta ser que en 2 horas el paciente, de haber estado solamente con una ruptura en cuero cabelludo, pues resulta que ya lo tuvimos que intubar. ¿Por qué? Porque ya tuvo un deterioro bastante importante del estado de conciencia con Glasgow menor a 8, y cuando hacemos las tomografías, cuando hacemos estudio de imagenología, nos encontramos que tiene una hemorragia subaracnoidea o tiene una hemorragia intraparenquimatosa o la ruptura de un aneurisma y pues a lo mejor no nos dimos cuenta. O la otra, se genera un proceso edematoso a nivel cerebral tan importante que ahora ya no solamente es citogénico, sino que también es de tipo vasogénico, entre muchas otras de las causas que podemos llegar a presentar. Y bueno, el seguimiento de todo esto, pues nos va a seguir ayudando a continuar con lo que es la reanimación, suspenderla o dar otro tipo de tratamiento. Y finalmente llegar a lo que sería el cuidado definitivo. ¿Tiene que entrar a quirófano? ¿No tiene que entrar a quirófano? Le vamos a colocar algún dispositivo invasivo de evacuación, como por ejemplo en un neumotórax, una sonda endopleural, un tubo torácico. ¿Qué tipo de tubo torácico le voy a colocar? Sondas vesicales, catéteres, bla, 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 entre muchas otras cosas. Y bueno, el objetivo de todo esto es
que las encuestas principales y secundarias se repiten con frecuencia, es decir, no lo aplico una sola vez y ya con lo que se queda, no, tengo que estar aplicándolas de forma continua porque a veces el paciente nos puede decir, ¿cómo fue que te caíste? O ¿cómo fue que te atropellaron? No, pues es que iba caminando bien tranquilo por la calle, pero iba distraído. Cuando le vuelven a preguntar, ¿por qué ibas distraído? Ah, es que traía el teléfono. Y resulta que el paciente había consumido algún tipo de droga que alteró el estado de conciencia, por eso iba totalmente distraído y pues fue como sufrió el accidente. Entonces tendremos que tener en consideración todo ese tipo de situaciones, porque si nuestro paciente se agrava, muy probablemente, o muchos de ustedes ya han tenido la experiencia, ¿no? Que llegamos a tener algunos pacientes que llegan a consumir medicamentos enervantes o que tienen el consumo de sustancias ilícitas y que resulta ser que cuando nosotros tienen este paciente deterioro importante del estado de conciencia y que queremos sedarlos para dar una secuencia de intubación rápida, pues el medicamento no hace nada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todos así con cara de, ¿y ahora qué hacemos? Y le damos dosis más altas y tampoco. Entonces, todo ese tipo de antecedentes son bastante importantes para que yo pueda prever o tener en consideración este tipo de manejo que yo le habré de dar a mi paciente, ¿sale? Y eso es básicamente a lo que se refiere con las intervenciones adicionales. Evidentemente también involucra la preparación de recurso material. Y bueno, una vez que ya está dentro de lo que es la fase hospitalaria este paciente, ¿sale? Vamos a tener que hablar acerca de la planificación anticipada para la llegada de los pacientes traumatizados, que básicamente es esencial. Esto es así como que un sueño dorado en nuestro país, ¿no? Que tengamos realmente un teléfono rojo en una central y que nos hablen. Va para allá un paciente masculino de 53 años que tiene una caída de aproximadamente 6 metros de altura, se encontraba laborando, no se encontraron alguna situación o evidencia de una hemorragia externa, sin embargo, desde que se da el reconocimiento hasta estos momentos ha incrementado la frecuencia cardíaca, tenemos hipotensión, lo cual presupone una hemorragia interna, y entonces cuando a mí me dan todos esos antecedentes dentro de mi área de urgencias, a lo mejor yo digo, ok, ¿en cuánto tiempo llegan? 15 minutos. Yo ya tengo mi unidad de choque preparada, que viene un paciente al cual se le va a tener que realizar una cirugía de una laparotomía exploradora. Ya avisé al servicio de imagenología, el tomógrafo está disponible para que en cuanto llegue se puedan tomar las imágenes y demás. Eso sería lo ideal, eso sería lo mejor y eso sería lo más bonito. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Dentro de nuestros sistemas de atención prehospitalaria, pues en llegan al primer hospital que llegó, ¿no? Y se los digo porque ya nos ha tocado en ocasiones en las que yo les comento nuevamente, trabajo en un hospital materno-infantil y sin embargo nos han llevado pacientes infartados para allá. Nos han llevado pacientes con eventos vasculares cerebrales y nosotros así con cara de, pues es que aquí no tenemos un tomógrafo, aquí no tenemos medicamentos para dar una fibrinolisis, no tenemos hemodinamia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues el mal direccionamiento de un paciente crítico a un hospital que no tiene la infraestructura para dar la atención, pues va retrasando cada vez más la atención. De ahí es donde radica la importancia de que pudiésemos contar con este tipo de situaciones o con este tipo de sistemas donde nos avisen a qué unidad se puede referir y que la unidad que va a ser la receptora pudiese contar con todo pues sí, el recurso necesario para eso. Y bueno, suponiendo que tenemos la llegada de nuestro paciente de forma adecuada a nuestras unidades, pues vamos a tener que comenzar lo que sería el tratamiento. Ese tratamiento, pues evidentemente involucra lo que es el manejo de la vía aérea, ¿vale? Este manejo de la vía aérea consta básicamente desde el punto de vista de tengo que ver cuál es el patrón respiratorio, identificar el patrón hemodinámico. ¿Existe adecuada perfusión? ¿Hay una baja concentración de oxígeno a nivel arterial? ¿Coloco oxígeno suplementario con qué dispositivos? ¿Sale? Que serían los aditamentos de la vía aérea. Ahora, ¿me basta con unas puntas nasales? ¿Me basta con una mascarilla reservorio? ¿Tengo que poner ventilación no invasiva?
Ok, ¿qué tipo de traumatismo tuvo? Ah, es que tuvo un traumatismo facial, pero no tiene indicación para una ventilación invasiva. Ok, pero no puedo poner una ventilación invasiva porque está contraindicado en traumatismos. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las opciones que yo tengo? Entonces, cedo a mi paciente, no cedo a mi paciente, le pongo ventilación, no le pongo ventilación. Todo ese tipo de situaciones es lo que yo tengo que empezar a vislumbrar y tengo que empezar a identificar. La otra, ¿qué tipo de soluciones, sale? Yo tendría que estar administrándole a mi paciente, evidentemente,